Reciba la Padre en esta noche, en el nombre de Jesús, mi Señor. Amén. Pues vamos a empezar, hermanos. So we'll begin. Tengo algo que compartir, So I have something to share. pero tengo la seguridad que el Señor nos va a ayudar en esta noche. Amén. But I'm certain that the Lord is going to help us Así tonight. que destápese el oído, hermano. So unplug your ears, Abróchese bien el cinturón. put on your seatbelt, Hermana, también. sisters as well. Fájese bien esa falda, ese vestido. Go and, Porque Your belts. vamos a aprender algo, hermanos. because we're going to learn today. Porque es palabra de Dios, no es mía. Because it's the word of God, it's not mine. Amén. Y vamos a empezar abriendo la primera carta de Juan, capítulo 4. So we'll be starting by going to the first letter of John, chapter 4. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, versículo 1. First letter of John, chapter 4, verse 1. Esperamos para que todos lo leamos. Amén. We'll wait until everyone gets it. ¿Alguien se le puede ayudar aquí al hermano de enfrente, al que nos está visitando? ¿Lo tiene? Ok, vamos a leer, hermano. La palabra se lee así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. And read the word in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amén. ¿Lo tenemos? Do we have it? Dice así: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Believe it. Believe it. Do not believe every spirit, but test the spirits whether they are of God, because many false prophets have gone out into the world. Dice, muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Okay? And it says many false prophets have gone out into the world. Y aproximadamente esa escritura tiene casi 2000 años o ya pasó los 2000 And that años. scripture has been over 2,000 years since it was written. Ahora acompáñenme en Efesios capítulo 2, versículo 20, por favor. So let's go to Ephesians chapter 2, verse 20. Mientras lo encuentra, dice, probad todo espíritu, hermanos. Todo lo que se diga en un púlpito o todo lo que se enseñe mientras sea palabra de Dios tiene que ser pasado por el ente de la escritura, hermanos. So test every spirit. So whatever is said, whatever is read, it needs to be researched through the scripture and go through the scriptures. Hagamos honor a nuestro nombre, Bereanos. ¿Por qué? And we are Bereans. And you know why we are Bereans? Porque escudriñábamos la palabra y éramos nobles, ¿verdad? Because we searched the word, the scriptures, and we were noble. Efesios capítulo 2, versículo 20 dice así. Ephesians 2:20 says this. ¿Tenemos? Do we have it? Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Having been built on the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ himself being the chief cornerstone. Amén. Sobre el fundamento. ¿Quién es el fundamento? Cristo. And who is the foundation? Foundation is Christ. ¿Por quién están inspiradas las escrituras? And Por who Dios. inspired the scripture? El Espíritu God. Santo. Holy Spirit. Y nosotros seguimos la doctrina de los apóstoles. And we follow the doctrines of the apostles. Amén. ¿Estamos Amen. bien hasta ahí? Are we good? Entonces, hermanos, si Cristo es la piedra angular, Therefore, if Christ is the chief cornerstone, toda la escritura, all the scripture, aunque los apóstoles hayan predicado, even though the apostle preached it, siempre es Cristo is always Christ. el fundamento. The foundation is always Christ. Amén. Amen? Vamos a abrir nuestras Biblias ahora en Hechos capítulo 6, hermanos. Now let's go to Acts chapter 6. Los objetivos de esta noche, hermanos, The objectives today es aprender, hermano, is to learn. cómo lidiar con las situaciones. It's how to deal with situations. Y corre bien rápido el tiempo aquí. Time is flying by.
¿Lo tenemos? Do we have it? Hechos capítulo 6, versículo 1. Acts 6:1. Ponga atención en esta escritura, hermanos, Let's pay attention to this scripture porque vamos a sacar aquí los objetivos y la enseñanza. because we're going to learn this today. Amén. Dice así, dice. El título se lo voy dando poco a poco. Dice, ¿elección de quién? De 7 diáconos. So our title is 7 Chosen to Serve. Y dice así, presten atención, dice, en aquellos días creciera el número de los, como creciera el número de los discípulos, ¿verdad? ¿Hubo qué? Murmuración de los griegos contra quién. Y no es un mensaje de lucha libre, hermanos, Dice, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Now in those days, when the number of the disciples was multiplying, there arose a complaint against the Hebrews by the Hellenists, because their widows were neglected in the daily distribution. Ahora, ¿quiénes eran los griegos? Who were the Hellenists? También eran hermanos. There were also brethren. Porque si vemos arriba decía el número de los discípulos. Because if we see a little bit higher up, it says the number of the disciples. Los griegos habían salido de lo que habían sido cautivos y habían regresado a Jerusalén. And there were the ones that were captives and came back to Jerusalem. Pero dice, de los discípulos hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. But then it says, there arose a complaint against the Hebrews by the Hellenites. Conforme va creciendo una iglesia, The way the church is growing, va a haber problemas. there's going to be problems. ¿Estamos de acuerdo? Y Do si we no agree? crece, If it doesn't también hay problemas. grow, there's also a problem. ¿O no es cierto? Am I right? Por los dos lados. Ahora, ¿por qué murmuraban, hermanos? And why were they gossiping? Porque las viudas de los griegos eran desatendidas. Ahora, ¿qué es murmuración, hermanos? Because the widows were being neglected. And what is gossiping Quejarse, or complaining? difamar, To complain, to hablar mal de defame, otros. to speak bad about others. Pero aquí va a haber una solución inmediata, hermanos. But there's an immediate solution here. Las viudas eran atendidas, ¿por qué? Porque se les daba comida. Eran atendidas y los griegos estaban en desacuerdo porque posiblemente a las viudas de los hebreos se les repartía más comida. Y cuando dice que desatendidas, no les daban la atención debida como debería darse a todas las viudas. So the widows were being neglected. And Okay. maybe it's because the Jewish widows were getting more than the Greek widows. So there was some arguments about that. Ahora aquí, hermanos, vemos que es algo público, So we see here there's something public. ¿verdad? Había una multitud. Lo que dice aquí que posiblemente había entre 15 a 20,000 discípulos. So there's a multitude. It says that there were about 15 to 20,000 disciples. Porque dice una multitud. Because it's saying a multitude. Número 2 dice, entonces los 12, ¿quiénes eran los 12? Then the 12. Who were the 12? Los apóstoles, y ya habían sido llenos del Espíritu. The apostles. ¿Y quién había reemplazado a Judas? And they were filled with the Holy Spirit. Matías. And who replaced Hechos Judas? capítulo 1, versículos 24, 25 y 26 del libro de los Hechos. Matthias. And you can see that in Acts 1, verses 22 Fíjense to lo que es 24. una respuesta inmediata a So- lo que está pasando. Look at the quick response to what was going on. Entonces los 12 convocaron a la multitud. ¿Se hizo en público o se hizo en secreto? So it says, then the 12 summoned the multitude. Did they do that in private or in public? A la multitud de los discípulos y dijeron, And said, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. it is not desirable that we should leave the word of God and serve tables. Entonces, ¿qué estaban haciendo? Repartiendo comida. What they were doing, they were sharing food. Lo dice aquí, hermanos. They were serving the table. It says that right here. Pero fíjense la respuesta cuando el Espíritu Santo guía, dice número 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros. Well, verse 3 says, therefore, brethren, seek out from among you ¿A 7 qué? ¿De 7 buen men qué? of good llenos de- reputation, full of the Holy Spirit ¿Y de?
and wisdom, sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. whom we may appoint over this business. Es importante, hermanos, It is important, brothers, que la congregación that the congregation participe, works, porque participates, los que se dedican a predicar because the ones that are preaching, tienen que estar en constante oración they need to be praying constantly y traer mensajes and bring messages bíblicos, that are Bible-based, bien instruidos, that are instructed, porque ese es el trabajo. because that's their job. Lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, ¿verdad? Y de buen testimonio. With the Holy Spirit, wisdom, and good reputation. 3 requisitos que no pone el hombre. 3 requirements that man does not put. Que los apóstoles That the dijeron apostles que tenían que tener. said that they must have. Porque los apóstoles estaban guiados por el Espíritu Santo. Because the apostles were guided by the Holy Spirit. 4 dice, y nosotros persistiremos ¿en qué? ¿Y en el ministerio de qué? De la palabra. And 4 says, but we will ourselves continually to prayer and to the ministry of the word. Ellos atendieron a la murmuración rápidamente y buscaron una solución. They heard the complaint and right away they looked for a solution. Y la solución era designar varones And the solution was to appoint men para que sirvieran las mesas. for them to serve the tables. Fíjense el 5 dice, y agradó la propuesta a toda qué. Y eligieron a quién? Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. And the saying pleased the whole multitude, and they chose Stephen, a man Imagínense of por lo full of menos faith and Holy Spirit, Philip, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas, and Nicholas. Imagínense por lo menos 10,000 personas. So imagine at least 10,000 people, Y en esas 10,000 personas elegir a 7. and among those 10,000 people, just choose 7. Era una elección que tenía que ser guiada por el Espíritu Santo. That was an election that was guided by the Holy Spirit. Pero se tenía que tener lleno del Espíritu Santo, But they buen had to be testimonio y de sabiduría. Filled with the Holy Spirit, have good reputation, and be wise. ¿Y cuál iba a ser el trabajo de ellos? And what was their job? Servir las mesas. To serve the tables. Para aparentemente algo de no tan importancia, So apparently, they might not make it as important, pero se tenía que estar lleno del Espíritu Santo. but they have to be filled with the Holy Tener Spirit. buen testimonio They have to have good y reputation tener sabiduría, hermano. and be wise. No lo digo yo, aquí está. I'm not saying it, it's right here. Y era el principio de la iglesia, hermanos. And that was just at the beginning of the church. Pero accionaron rápido. But they act right away. A los cuales, el número 6, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Whom they set before the apostles, and when they had prayed, they laid hands on them. No esperaron mucho tiempo para ponerlos a trabajar, They didn't wait too long to put them to work, porque el evangelio tiene que ser predicado. because the gospel needs to be preached. Los apóstoles tenían que predicar a Jesucristo crucificado Apostles needed to preach the crucified Christ para que la gente creyera y se convirtiera. in order for people to believe and be converted. Pero fíjense lo que hace un diácono, But look what a deacon does. no solamente cuando sirve las mesas, Not just when they serve the tables, sino cuando es lleno del Espíritu Santo. but when they're filled with the Holy Spirit. Versículo 8. Let's go back down to verse 8. Mismo Esteban dice, y Esteban lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. And Stephen, full of faith and power, did great wonders and signs among the people. Otra vez, Esteban lleno. Todo el tiempo estaba diciendo que, no lo digo yo, dice la palabra que él estaba lleno. So Stephen was full of faith. I'm not saying it. The word says that he was full of faith Y ahora dice de gracia y de poder. and power. Y eso nada más era Esteban, ¿eh? And that was just Stephen, right? Ahora vamos a Hechos Steven. capítulo 8. Now let's go to... Recordemos cómo murió Esteban, hermano.
tuvo una muerte de mártir, ¿verdad? And how did Stephen Apedreado. die? He was ¿Por qué, stoned. hermano? ¿Por servir las mesas? Did he Por die predicar a because Cristo. he was serving the tables? No, it's because he was preaching Christ. ¿Y quiénes lo apedrearon? And who stoned him? Los mismos religiosos. The religious people. Ahora, 8 capítulo 4 del libro de los Hechos. Let's go to Acts 8, Hechos capítulo 8, verse versículo 4. 4. Vamos con otro diácono, hermanos. Let's go with another deacon. Dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Therefore, those who were scattered went everywhere preaching the word. Una vez que Saulo, So ¿verdad? once Saul, Si leemos más atrás, if we que read él, back, que él perseguía a la iglesia, he was persecuting the church. todos los discípulos salieron de Jerusalén menos los 12. All of the disciples left Jerusalem except the 12. Versículo 5 dice, entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba ¿a quién? A Cristo. And verse 5 says, Then Philip went down to the city of Samaria and preached Christ to them. Y ese era un diácono, hermanos, And he was a deacon, Felipe. Philip. ¿Y qué pasaba? Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. And verse 6 says, And the multitude with one accord heeded the things spoken by Philip, hearing and seeing the miracles which he did. Vemos, hermano, a otro diácono, So we see another deacon, no solamente sirviendo, not just serving, sino predicando. but also preaching. Todos hemos sido llamados a predicar, hermanos. All of us have been called to preach. Por tanto, ir por todo el mundo, ¿verdad? Y predicar el So evangelio. go out to the world and preach the word. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. So go out to the world and make disciples of every nation. Cuando se apresura una respuesta, hermanos, When we hurry to an answer, siempre va a haber buenos resultados. you always are going to have good results. Tuvo que haber persecución para que tanto Esteban como Felipe salieran It needed to be persecution in order for y predicaran el evangelio. Philip and Stephen to go out and preach the gospel. Y esto es al principio, hermano, de la iglesia. And this is just the beginning of the church. ¿Y la iglesia tiene que cambiar? And does the church need to change? ¿O estos requisitos se quedaron hace 2000 años? Or these qualifications were there 2,000 years ago and that's it? Estos tienen que seguir porque es el fundamento. This needs to Porque continue le escribieron because porque fue escrita this is the ¿verdad? foundation and was written. Hasta hoy en día. And it's still good till today. Vamos a primera de Timoteo, no, segunda de Timoteo me parece. Let's go to 2 Timothy. Primera de Timoteo 3:8. Primera, hermano. So it's actually 1 Timothy chapter 3, verse 8. Acuérdense, Esteban estaba lleno de gracia, de poder, sabiduría, So hermanos. remember, Stephen was full of favor, power, and wisdom. Primera de Timoteo 3, capítulo 8. 1 Timothy chapter 3, ¿Lo tenemos? verse 8. Do we Vamos a have it? leer uno por uno, hermanos. ¿Ok? Let's read one by one. ¿Qué dice? Requisito de los diáconos. And it says on the subtitle, Qualifications of Deacons. Dice, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Likewise, deacons must be reverent, not double-tongued, not giving too much wine, not greedy for money. Lo mismo que estaban pidiendo los primeros diáconos en el capítulo 6 del libro de los Hechos, ¿verdad? And just like they were asking for the first deacons in Acts 6, No hay ninguna diferencia. there's no difference. Veamos el 9. Let's look at verse 9. Que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. Holding the mystery of faith with a pure conscience. Conciencia, limpio. Pure conscience. Y estos también sean sometidos a prueba primero,
y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. But let these also first be tested. Then let them serve as deacons, being found blameless. ¿Tienen que ser sometidos a qué? So they A need to be prueba. tested. O sea, hermanos, que para servir al Señor debemos tener buen testimonio. Henceforth, in order for us to serve the Lord, we need to have a good testimony. Porque diácono significa servidor. Because deacon means a servant. Así de sencillo. It's that simple. Toda obra dentro de la iglesia, Every work inside the church, por muy pequeña que sea, tenemos que estar sirviendo a Dios con buen testimonio, as small as it is, we need to serve con the limpia Lord conciencia with good testimony and pure conscience, y todo el tiempo ser lleno del Espíritu Santo. and always be filled with the Holy Spirit. Porque era el trabajo que iban a hacer los primeros diáconos. Because that was the job that the first deacons were going to do. Y Esteban y Felipe And Stephen and Philip lo estaban haciendo. were doing it. Ahora esto nos enseña a todos, hermano. Porque No. decía los discípulos, todos somos aquí discípulos de This Cristo. teaches us because he's saying the disciples, and all of us are disciples of Christ. Ahora, ¿qué dice irreprensibles? O número 11. Verse 11. ¿Listos, hermanos? Are you ready? Dice, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Likewise, their wives must be reverent, not slanderers, temperate, faithful in all things. No calumniadoras. Está Not hablando directamente slanderers. a la mujer. And he's speaking to the woman herself. ¿Qué es calumniadora, hermanos? What is a slanderer? Calumniadora es simplemente algo, ¿verdad? Que dice, personas que difunden declaraciones falsas o maliciosas Slander is someone that divulge and say wicked things para dañar la reputación to de hurt, otro o de otras. to hurt someone's reputation. Eso es calumniadora, hermano. That's what a slanderer is. Por eso aquí está diciendo Pablo a Timoteo, That's what Paul is telling Timothy. siendo el pastor le dice, mira, ten cuidado So him being the pastor says, be careful. para que los que vayan a servir That- sean como yo te estoy diciendo. Whoever's going to serve, they need to be just the way I'm telling you. Pero ahora también viene, dice, los diáconos sean maridos de una ¿qué? Sola mujer y que gobiernen bien sus ¿qué? Y sus casas. And 12 says, let the deacons be the husbands of one wife, ruling their children and their own houses well. Porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. For those who have served well as deacons obtain for themselves a good standing, a great boldness in the faith which is in Christ Jesus. Debemos ser cuidadosos cómo servimos al Señor. So we need to be careful on how we serve the Lord, Porque no lo estamos haciendo para nosotros. because we're not doing it for ourselves. Lo estamos haciendo para el Señor y nos servimos a nosotros. Because we are doing it just like it is for the Lord, and we're serving ourselves. No podemos sacar esto de la Biblia y servir a Dios como queramos. We cannot bring this out of the Bible and serve the Lord however we want to. Lamentablemente, en los últimos años And in the latter days, the last years, se predica un evangelio muy diluido, The muy preach- suave. we preach a soft and diluted gospel. Desde antes de que yo viniera de México para Estados Unidos, So before I came from Mexico to the States, ya se andaba haciendo una enseñanza. they were already doing a study. Ya no tienes que predicar a Cristo And they were saying, you no longer have to preach Christ. con tu puro testimonio. Just with the testimony. Pero si vemos que dice que teníamos que predicar a Cristo. But here it says that we need to preach Christ. Eso es totalmente erróneo, hermano. And that it is Nosotros mistake. venimos a predicar a Cristo. We come to preach Christ. Y cuando predicamos a Cristo, And when we preach Christ, el testimonio afianza lo que la persona dice, the testimony helps what the person is saying, porque tiene credibilidad, because they have a good reputation, porque el evangelio es poder, hermano. because the gospel is power. El evangelio tiene que ser predicado porque el evangelio es poder. The gospel needs to be preached because the gospel is power. Romanos 1:16, porque no me Romans- avergüenzo del evangelio porque es poder
de Dios. ¿Para qué? Para salvación, hermano. 1:16 says, I'm not ashamed of the gospel because it's the power of God. For what? To serve. Y por eso debemos de predicarlo, hermano. And that's why we need to preach it. Pero si predicamos solamente If we only preach lo que a nosotros nos gusta what we like o lo que creemos conveniente, and what we think is convenient for us, es un evangelio incompleto. it's a gospel that is incomplete. ¿Qué es un evangelio completo, hermanos? What is a full gospel? Predicar la reencarnación de Jesús, To preach su nacimiento, su muerte y su resurrección. that Jesus was born, he died, and he resurrected. Porque si vemos a los apóstoles, la piedra angular era Jesucristo. Because if we see the gospel, the disciples, El the Cristo cornerstone was Christ. Crucificado, hermanos. Christ whom was crucified. Y por eso debemos predicar a Cristo. And that's why we should preach Christ. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios And it says that all scripture is inspired by y God útil para enseñar, and helpful to teach, para redarguir, to redeem, para corregir to correct, y para instruir en justicia, and to instruct in righteousness, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, in order for the servant of God to become perfect enteramente preparado para toda buena obra. and well diverse for all good things. Debemos Good estar works. preparados, hermano. We need to be ready. Esto de predicar a Cristo, hermanos, pero sin un testimonio que afiance la predicación, So we need to preach Christ, but we need to have a testimony that helps the preaching. The no gospel. está coincidiendo con el Cristo que estamos predicando. And if it doesn't coincide, it's not preaching the Christ that we trust in. Todos los días, hermanos, tenemos que llenar Every day, de la presencia de Dios. we need to be filled with the presence of God. En la mañana, In the morning, en la tarde, in the afternoon, en la noche, and in the evening. para que cuando se predique So when we preach, tenga el efecto que debe de tener. it has the effect that it needs to have. Hermanos, Beloved brothers, es tiempo de verdaderamente it's time for us truly regresar a la Escritura to come back to the scriptures y pararnos en la Escritura, hermano. and to stand fast on the scriptures. Abiertamente voy a hablar. I'm going to speak ¿Verdad? openly. Debemos como iglesia We need as a church acatarnos a la Escritura. to stand fast in the scriptures. Todos, All of us. los diáconos o los sugieres que están sirviendo, The deacons or ushers that are serving, deben de ejercer la autoridad they need to exercise the authority correspondiente. that they have. Pero ¿sabe qué? La iglesia a veces estamos actuando carnalmente. But you know what? Sometimes as church, we are acting out of flesh. Y dentro de la iglesia, And inside the church, ¿por qué? why? Más de muchas ocasiones, So many occasions, niños, jóvenes, adultos, en el Kids. teléfono, youth, adults, we're on our phones durante la alabanza, during worship, durante la predicación, during the sermon, inquietos. Ok, and they can stay still. son inquietos. Pero course, venimos they a can la stay casa still. del Señor. But we come into the house of the Lord. ¿O a dónde venimos? Or where are we coming to? El evangelio tiene que confrontar el pecado, The gospel needs to confront the sin, el original the original y el pecado que podemos estar cometiendo. sin, and whichever sin we might be committing. Pero a veces But sometimes no nos queremos someter. we don't want to submit ¿Por qué? Porque se Why? pierde la autoridad de la palabra de Dios. because we lose the authority of the word of God. Ay, es que no le puedes decir nada a mi hijo porque ay, Well, you can't say hay que anything educarlos, to hermanos. my kids because, well, we need to educate them. Hay que educarlos. We need to educate our kids. La palabra mal educado es que simplemente no ha sido bien educado. The Spanish word for not well educated means that they haven't been ¿Necesita educated well. traducción? Do you need a translation for that? Ahora, ¿qué tiene de malo que el ujiero, la persona que está tratando de servir dentro de la casa, It's quiera nothing- poner orden?
bad for the usher of whomever wants to serve here in church wants to put order. Pero muchas veces reaccionamos de diferente manera. But a lot of times we react a different way. No nos gusta. We don't like it. Ay, no, yo me siento donde me gusta. I just sit wherever I like to sit. Dice, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí, grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Pero And miren, it says, for those who have served well as deacons obtain for themselves a good standing and great boldness in the faith which is in Christ Jesus. los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. So the deacons need to be husbands of one wife, and they need to rule their children and their house as well. No lo estoy diciendo yo, lo estoy diciendo aquí la palabra. I'm not saying it. It says, the word says that. Pero muchas veces no tenemos autoridad para llamar la atención porque But- muchas veces también no tenemos dando el testimonio que deberíamos dar. Many times we don't have the authority to correct our children because our testimony is not speaking well about us. Es como cuando le quieres decir a tu hijo, no tomes soda, mijo, It's like you telling your kid, don't drink a soda, pero estás con la de 2 litros en la mesa. but you have a 2 liter in your table. ¿O no es cierto? Isn't that right? Así de sencillo. It's that simple. No podemos predicar una cosa y vivir otra cosa. We cannot preach one thing and live another. Pero eso nos habla a todos, hermano. Yo me incluyo. But that's speaking to all of us, including me, Que la palabra habla primeramente because the al word que la está comunicando. speaks first to the one that's communicating it. Vivimos un evangelio, hermano, pero tenemos que ser un evangelio bíblico, hermanos. We live in a gospel. The gospel, we need to live Obedientes a la biblical palabra. gospel. We need to obey the word. Si notaban en la lectura de Hechos, dice que era una multitud If you notice, when we read Acts, it says that it was a multitude y había murmuración, and there was gossip. ¿verdad? ¿Estaban todos de acuerdo? Was everyone ¿Verdad que no? agreeing to it? No. ¿Pero se pusieron de acuerdo? But they did come to an ¿Verdad que agreement. está la diferencia? Se That's the pusieron de difference. acuerdo. They ¿Por qué? came into an agreement. Why? Porque ahora se predica o se dice mucha unidad, pero poca santidad. Because now it's all about unity, but not too much about sanctification. Y tú no puedes llegar a una unidad si no estás santificado. And you cannot come in unity if you're not sanctified. Uno de los atributos de Dios que comparte es su santidad. One of the attributes of God that He shares is His holiness. ¿Queremos ir al cielo? Do we want to go to heaven? Todos queremos ir al cielo, ¿verdad? Everyone wants Pero to go dice to la heaven. palabra, But sin the word says, santidad nadie verá a quién. but without holiness, no one's going to see God. El Señor, hermano, nos dice cómo debemos de vivir, hermano. The Lord tells us how Este es we un should manual. live. And the Bible is a manual. ¿Lo conocemos? Do we know it? Cuando vas a sacar una licencia, ¿qué te dan? If you are going to get your driver's license, ¿Te they dan give un you a- manual para que te hagas abogado? No. They give you a manual not to become Para an que attorney. saques la licencia. They give you a manual Y for you ese to get your manual- driver's license. And that manual Está hecho para que guardes las reglas que han sido establecidas. is made for you to learn the Por las rules that leyes de have tráfico. been established by the ¿Verdad? traffic laws. Y a veces también algunas están confusas. And sometimes they might be confusing. Porque te dicen, tienes que guardar cierta distancia de entre carro a carro. And it says you need to have a distance between cars. Pero aquí nos dice, y no hay confusión. But in here it says there's no confusion. Yo no sé, hermano, pero I don't know. But el Señor viene pronto. the Lord is coming back soon. El Señor está más pronto a la puerta de lo que pensamos. He's a lot closer to the door than we can think of. Y sin santidad, nadie verá al Señor. And without holiness, no one will Seguir- see the Lord. Seguir predicando el Evangelio. Let's continue preaching the gospel. Cristo murió en la cruz, Christ, He died on the cross. nos da la oportunidad de arrepentimiento, He gives us the opportunity for us to repent. nos ofrece salvación y vida eterna He offers salvation and everlasting life por gracia. by grace. Pero But un hijo de Dios conoce la Escritura. a child of God, they know the Al scriptures. principio les dije, I said at the beginning, probad todo espíritu, test all the spirits. porque podemos predicar con esto Because we can preach with the word, en la mano with the Bible at hand, y no practicar lo que predicamos. and not practice what we preach. Así de sencillo. It's just that simple. Así de sencillo. That simple. Es tan importante, hermanos, que aunque sea It's important that se even venga a barrer,
Even if you come and broom, se cuide el parqueadero, sweep, or se take haga care of una the parking comida, lot, or cook, debemos estar llenos del Espíritu Santo. we need to be filled with the Holy Spirit. Este requisito no lo digo yo, lo dice la palabra. That requirement, not me, it's the Bible. It says that. Hermanos, el que paga es Dios, hermanos. At the end, the one that pays is God. El que paga es Dios. Nosotros solamente tenemos que ser obedientes. God pays, and we just need to be obedient. Queremos ser salvos, todos queremos ser salvos, hermanos. Everyone wants to be saved. Queremos que nuestra familia sea salva. We want our families to be saved. Pero debemos preguntarnos But we need to ask ourselves, muchas veces, a lot of times, Señor, ¿por qué nuestras oraciones no son contestadas? God, why are my prayers not being answered? ¿Será porque tenemos algo oculto? Is it because something is hidden? ¿Será porque no estamos haciendo la voluntad del Señor? Is it because we're not doing the will of God? Puede haber muchas, ¿verdad? Puede haber muchas cosas por las cuales no sean contestadas. Many variables can be that our answers are not being answered. Pero no por eso nosotros Our prayers tenemos que not being cambiar answered. nuestro estilo de vida But we según don't- el modelo de la Biblia. We don't need to change our lifestyles. We just have to go according to the Bible, the model of the Bible. El Espíritu Santo nos ayuda, hermano. The Holy Spirit helps us. El Espíritu Santo nos atrae y nos convence de pecado, hermano. The Holy Spirit brings us and convinces us of our sins. El Espíritu Santo nos exhorta, The Holy Spirit exhorts us, pero también nos consuela. but He also comforts us. Y nos consuela con amor, hermano. And He comforts us with love. Nos ayuda, hermano. He helps us En todas nuestras debilidades. in all of our weaknesses. Jesucristo dijo, me voy pero no os dejaré solos. Jesus Christ said, I'm leaving, but I'm not going to leave you alone. Les dejaré al Consolador. I will leave you the counselor. Todo creyente, hermano, All believer debe tener al Espíritu Santo. must have the Holy Spirit. Porque el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, hermano. Because the Holy Spirit is the one that convinces us Si el of sins. Espíritu Santo no convenciera de pecado, ni siquiera nosotros estuviéramos aquí en esta If the noche. Holy Spirit does not convince you of sin, you might not have been El here Espíritu tonight. Santo hace la obra. The Holy Spirit does the work. El Espíritu Santo nos trae a memoria lo que habíamos de predicar, He brings to our memory what we need to preach, lo que habíamos de decir, hermanos. what we need to say. A todos nos gusta la comida, ¿verdad? We all love food, right? Dijera uno, algunos tenemos cuerpo de pentecostal porque tenemos más cuerpo de costal que de pente, ¿va? Así como nos gusta la comida, Just like we like food, sentémonos a disfrutar la palabra del Señor, hermano. we need to sit to enjoy the Word of God. Hermano, pero es que no la entiendo, hermano. Well, I don't understand it, brother. ¿Pides al Espíritu Santo que te ayude? Ask for the Holy Spirit to help you. ¿Pides la guianza del Espíritu Santo para leer la Biblia? Are you asking the guidance of the Holy Spirit to read your Bible? Pongámonos a pensar, hermanos. Think about it. Y yo creo que a todos nos pasa. I think that Queremos happens to orar, all of us. We want to pray. nos entra un sueño. We get tired. We get sleepy. Estamos en el teléfono, We are on our phone. nadie nos llama, No one's calling us. no hay ruido, There's no noise. nadie nos molesta. No one's bothering us. Ponte a leer la Biblia. Start reading your Bible. Ya te habla el esposo, la esposa, el hijo, el sobrino, la tía. El perro está ladrando, la puerta está sonando. Or ¿Por your qué? family members are calling you. The dogs are barking. They're knocking on the Distracciones, door, hermano. and you're just getting distracted Porque el enemigo que tenemos because the enemy that we have está para desviarnos de la voluntad de Dios. is there to put us astray from the will of God. No es fácil orar, hermanos. It's not easy to pray. Y si tú dices que es fácil, And if you say it's gloria a easy, Dios porque estás bien lleno del Espíritu Santo. glory to God because you're full with the Holy Spirit. Pero cuesta orar, hermanos. What it costs us to pray. Cuesta ser obediente. It's hard to be. It costs us to be obedient Porque el verdadero evangelio, hermano, es sufrido, hermano. because the true gospel we suffer. El verdadero evangelio es estorbado, hermano. The true gospel is hindered. El verdadero evangelio, hermano, The true gospel cada momento nos confronta con el pecado que pudiéramos estar cometiendo, hermano. it confronts us every moment for any sin that we might be committing. Cuando decimos que no tenemos lucha contra sangre y carne, hermano, debemos de creerlo también. When we say that we don't Porque battle against flesh and blood, we El just take it enemigo serious también tiene poder, because the enemy also has power, pero él solamente usa but he only uses
lo que nosotros le podemos dar, what we give him, la carnalidad. the flesh. Vivir el evangelio, hermanos, To live the gospel va a costar lágrimas. is going to cost us tears. Va a costar que nos postremos de rodillas día y noche muchas It's veces. going to cost us for us to get on our knees day and night a lot El of times. evangelio, pero te va a traer gozo y paz, hermano. The gospel is hard, but it's going to bring you peace. Gozo y paz. It's going to give you peace and joy. Nosotros somos sal de la tierra, hermano. We are the salt of the earth. No somos azúcar. We are not sugar. Y si nos parecemos más al mundo And if we are more similar to the world que al creyente, than the believer, entonces nadie va a querer ser verdaderamente un creyente, hermano. then no one wants to be a believer. Cuesta trabajo, hermanos. It's going to cost us work. Y más cuando viene esa lucha. And more when those struggles come by. Pero el Señor prometió que no nos dejaría solos. But the Lord promised that He's not going to leave us alone. Que Él estaría todos los días hasta el fin del tiempo. That He will be with us every day until Y the esa end of the promesa earth. And that promise, tenemos que vivir con ella todos los we días. have to live with that promise daily. Hermano, debemos tener respeto por la casa de Dios, hermano. Brothers, we need to respect the house of the Lord. Venimos a adorar al Señor. We come to worship the Lord. Ese Dios, ese Señor que fue crucificado en la cruz, hermano. That Lord that was crucified on a cross, Que costó sangre inocente, hermano. that cost innocent blood, Que Él, siendo inocente, that Him being innocent, convirtió en pecado para que nosotros tuviéramos vida eterna. He became sin in order for us to live an everlasting life. Tratemos de respetar, hermano. Let's try to respect. Tratemos de someternos a lo que nos decimos unos a otros. Let's try to submit to what we say to each other. Aunque nos duele y nos confronte, Even though it might hurt us or confront us, debemos someternos a esto, hermano. we need to be submitted to A la the palabra del word, Señor. to the word of God. Nos debemos de someter. We need to submit. Toda la Biblia, hermano, nos enseña. The whole Bible teaches us, Y tenemos que ver a Cristo and we need to see Christ como nuestro Salvador, hermano. as our only Savior, Nada más. nothing else. Si yo no conozco la Escritura, hermanos, If I don't know the scriptures, solamente conozco a un Dios en la mente. I only know a God in my mind. Pero si conozco la Escritura, But if I know the scriptures, conozco al Dios verdadero. I know the true God. Nada va a ser perfecto, Nothing is perfect. pero sí podemos mejorar cada día. We can get better En todo lo que hagamos. every day. En todo. And everything that we do. ¿Por qué no se pone de pie, hermano? Please stand up. ¿Por qué no meditamos cada uno de nosotros? Let's meditate. Let's all of us meditate. ¿Y por qué no nosotros mismos And why not us, ourselves, tratamos de someternos a lo que conocemos de la palabra, hermano? try to submit to what we know about the word? Hermano, cada uno de nosotros tenemos, Look, every one of us, we have. Dios nos va capacitando día a día para servirle mejor, ¿verdad? God's going to help us every single day in order for us to serve Him. Y tenemos muchas carencias. And we have a lot of things that we lack. Muchas veces no sabemos cómo hacerlo. Sometimes we don't even know what to do. Nos equivocamos demasiadas veces. And we make a lot of mistakes. Pero creo que el Espíritu Santo nos dice que podemos hacerlo mejor. But I believe the Holy Spirit is telling us that we can do better. Y más que mejor, hacerlo conforme a la Escritura. More than better, we can do it according to the scriptures. Porque no medita un momento, hermano, y Let's meditate for a moment. seamos sinceros con el Señor. And let's be sincere with the Lord. Porque nos podríamos engañar a nosotros mismos, hermano. Because we can deceive ourselves. Pero al Señor lo podemos engañar. But we cannot deceive the Lord.
Eclesiastés dice que el final de todo discurso es teme a Dios y guarda sus mandamientos. Ecclesiastes says, whomever fears the Lord will keep his commandments. Porque Él conoce todo del hombre. Because he knows everything about the man. Yo quiero orar, hermanos, y I want to pray. ¿por qué no medita un momento? And you can meditate for a moment. ¿Y por qué no decimos al Señor, ¿verdad?, que nos ayude And for us to tell the Lord, to ask the Lord to help us y que nos perdone, hermano? and to forgive us. Cometemos muchos errores. We make a lot of mistakes. Señor, le doy gracias en esta noche, Padre Santo, porque realmente, Padre, ver, Señor, su grandeza, Señor, realmente ver el sacrificio que hizo, Señor, debe ser motivo suficiente, Señor, para honrarle y glorificarle, Señor. Ser obediente a su palabra, Padre Santo. Realmente, Padre, todo lo que se lee en su palabra, Señor, nos acerca a usted, Señor. El beneficio es para nosotros, Señor. Usted ya hizo su parte en esa cruz del Calvario, Padre, en el cual nos dio vida y nos dio vida en abundancia, Padre Santo. Sabemos, Padre Santo, que como seres humanos todavía fallamos muchas veces y de muchas maneras, Señor. Pero usted, Señor, así como hasta este día, Señor, ha tenido paciencia con nosotros y misericordia, Padre Santo. ¿Por qué no nos sigue enseñando, Padre Santo? A veces nos duele, Señor, la corrección, Señor. A veces nos duele, Padre Santo, la palabra, Señor. Pero ¿por qué no nos ayuda, Señor, a acatarla a través de su Espíritu Santo, Padre? Padre Santo, que esta palabra, Señor, que ha salido de aquí, de la Escritura, Señor, redarguya nuestros corazones, Señor, para ir cada día mejorando, Señor, y siendo verdaderamente creyentes, Padre Santo. Los estándares no los pone el hombre, Señor, los pone usted, Señor. Los requisitos son los que usted inspiró a los apóstoles a escribir, Señor. Solamente nos falta ser obedientes a ellos, Padre Santo. Queremos ver, Señor, resultados en la prédica. Debemos tener santidad, sabiduría, ser llenos del Espíritu Santo. Y no solamente en un púlpito, Señor, sino en nuestra casa, Señor. Que la esposa, que los hijos, Señor, que estamos dirigiendo, Padre, verdaderamente vean el carácter, Padre Santo, que ha sido transformado y sigue siendo transformado a través del Espíritu Santo, Señor. Vamos a fallar, nos vamos a equivocar, Señor, pero tenemos que, Señor, tenemos que buscarle solución, Padre, a través de la Escritura, Señor. Padre, yo recuerdo, Señor, a Manoah que decía, Señor, yo no sé cómo voy a educar a este hijo, pero ustedes nos la sabiduría, Señor. Padre, yo no puedo dejar este pecado, pero su Espíritu Santo nos va a ayudar. Padre, yo no sé predicar, pero su Espíritu Santo nos ayuda a predicar. Padre, yo no soy un buen maestro, pero usted nos puede ayudar a través de su Espíritu Santo. Padre, cuando voy a limpiar la casa de oración no tengo gozo, pero aún sin gozo lo puedo hacer, Señor. Porque mi comunión con el Señor no depende del gozo, depende de la oración, de la palabra, independientemente de la circunstancia que esté pasando. Padre Santo, yo le pido, Señor, que nos ayude a hacer una iglesia aprobada, Señor. Padre, no es lo mismo, Señor, pertenecer a una congregación que pertenecer al cuerpo de Cristo, Señor. Podemos ser miembros de una iglesia, pero podemos que no seamos salvos, Señor. Podemos estar asistiendo constantemente, pero puede ser que no hayamos nacido de nuevo, Señor. Puede que estemos participando de algún ministerio, pero posiblemente no lo estemos haciendo en santidad, Señor. Padre Santo, le pido, Señor, que empiece, Padre Santo, la obra en cada uno de nosotros, Señor. Para cuando usted venga, Señor, y nos levante en las nubes, Señor, seamos hallados, Padre, sin mancha y sin arruga, como aquella iglesia, Señor, vestida de blanco, Padre Santo, esperando al novio. Yo quiero ser de esa parte, Señor. Yo quiero estar un día en su presencia, Señor. No por mis méritos, sino por los méritos de Cristo, pero siendo obediente a la palabra, Señor. Ayúdenos, Padre, en esta noche, Señor, y todos los días de nuestra vida, porque mañana empezamos un nuevo día, una nueva lucha, una nueva tentación, una nueva batalla con la mente, con el mundo, con la carne, con el sistema. Pero los cristianos debemos salir victoriosos, porque su palabra dice que el justo por la fe vivirá.
Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esta es la esperanza que tenemos, Señor. Padre Santo, denos un corazón humilde, Señor, para ser obedientes a su palabra, Señor. Le doy gracias en esta noche, mi Dios, y espero, Padre Santo, que empiece el cambio, Señor. Primeramente por mi persona, Padre Santo. Gracias le doy en esta noche, mi Dios, en el nombre de Jesús, Señor. Amén, Señor.